Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Congregación Maranata Mazatlán. Otro día más de bendición y preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias esta mañana, este día, por tu presencia, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión, Señor. Por estar, Señor, acampando alrededor nuestro y defendiéndonos, Señor, de todo mal, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre y queremos que este día tu palabra fluya, Señor, sobre los corazones de mis hermanos que la van a escuchar, porque como dice tu palabra, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra y bendecimos este día, Señor. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta prédica acerca de la provisión de Dios es lo mejor. Y las Escrituras nos van a enseñar que lo que Dios hace para proveernos es lo mejor, para bendecirnos, para aumentar nuestra fe, moldear nuestro carácter y hacer muchas cosas más. Con frecuencia podemos pensar que Dios está demorándose o que no podemos avanzar porque Él no nos va a ayudar. Podemos también concluir en algún momento de nuestra vida que no vale la pena seguir, que es mejor renunciar y dejarlo todo y tirar la toalla. Pero Dios sabe lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Por eso Él dice en la Escritura: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza. Eso está en Jeremías 29:11. En Éxodo 16, del 1 al 4 y el versículo 31, vamos a ver una porción de la palabra de Dios, donde Dios proveía al pueblo de Israel después de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud en que estaban viviendo, y les enseña a vivir en el desierto por fe. Dice así el versículo 1 al 4 y luego el 31. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. En este pasaje bíblico vamos a desglosarlo y ver cómo Dios es que provee al pueblo de Israel, y en nosotros también cómo nos provee el Señor. Evitemos, número 1, debemos de evitar la murmuración. En Éxodo 16, 1 y 2 dice lo siguiente: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vamos a ver por qué murmuraron. Sabemos que el maná que Dios envió fue una provisión sobrenatural de Dios para su pueblo en el desierto, y es uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento. Lastimosamente, el contexto en el que nace este maravilloso milagro no es una respuesta del Señor a la oración, ni a la adoración, ni al clamor de su pueblo. Por el contrario, nos dice la Biblia que Israel murmuró. Vemos entonces
que aunque Dios iba delante de ellos, los defendió y grandes señales hizo. Israel no estaba agradecido ni confiado en él. Por el contrario, expresa su inconformidad quejándose y murmurando ante su voluntad. La Biblia nos enseña que debemos de evitar la murmuración, pues Dios siempre sabe lo que hace, Dios sabe cuándo lo hace y también Dios sabe cómo lo hace. La murmuración refleja la revelación del corazón del hombre, allí en el pueblo de Israel en el desierto. Israel permite aquí varias cosas. Veámosle a través de las frases que expresa la Biblia. En Números 11, versículo 4 al 6 dice: y la gente extranjera se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos aquí también que en el libro de Números también, cuando los extranjeros se empezaron a adherir al pueblo de Israel y querer obedecer los mandatos de Dios, estos ya traían ciertos defectos y contaminaron al pueblo de Israel y volvieron a murmurar contra Dios. 4 conceptos importantes que encontramos aquí. Número 1, la mezcla de los principios enseñados por Dios. Dios queriéndoles enseñar a obedecer sus mandamientos, y gente extranjera que se mezcló con ellos empezaron a contaminar a la congregación, al pueblo de Israel, y empezaron a quejarse, a murmurar. Es una gran lección para cuando tú, cristiano, tienes una relación de amistad o de noviazgo con una persona que no está justificada por la sangre de Cristo. Ten cuidado que esta persona influya en tus decisiones y después te encuentres que estás fuera de cobertura o fuera del reino de Dios. Número 2, aquí en este pasaje la congregación de Israel inventa argumentos propios y mentirosos, porque dijeron: nos acordamos del pescado y de toda la comida que comíamos en Egipto de balde. ¿Usted cree que comían tanto y se saciaban, puesto que eran esclavos y se les daba pan y agua y se les daban otras cosas y no se saciaban, como decían ellos? Pero ellos inventaron esos argumentos y esas mentiras para quejarse. Número 3, expresan cuán seca está su alma por falta de carne y no por falta de la presencia de Dios. Ellos se quejan por la falta de alimento cuando deberían de buscar la manera de que la presencia de Dios siempre estuviera con ellos y acompañándoles y saciándoles, no nada más física, sino también espiritualmente. Por último, menosprecian la provisión de Dios diciendo: nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, despreciando, no solamente desagradecidos, sino despreciando lo que Dios les estaba dando, diciendo: nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, vemos que el pueblo de Dios en el desierto era un pueblo quejumbroso y murmurador, por el cual Dios tuvo que enseñarles durante 40 años la manera que deberían de comportarse delante de Dios y con su prójimo. Número 2. El número 1 fue: evitemos la murmuración. Número 2 es: procuremos un corazón humilde. En Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, esta actitud que tomaron ellos es una actitud arrogante, orgullosa, quejumbrosa, y pues Dios les estaba enseñando en el desierto, ¿verdad?, que pudiesen cumplir su ley, ¿verdad?, sus mandamientos, y ellos no entendían, pero fueron enseñados por Dios en ese tiempo.
El Señor esperaba que su pueblo confiara en Él. Eran muchas las cosas que habían hecho. Los había sacado de Egipto con grandes prodigios y maravillas, y los llevaba a la tierra que les había prometido de una manera poderosa. Como hijos de Dios debemos confiar en Él, pues sabe Dios de dónde nos ha sacado y también sabe a dónde nos quiere llevar, porque Él lo sabe todo. El Señor le habla a Moisés, no solo porque era el líder a cargo, sino porque tenía un corazón sensible aún en medio del desierto. Acordemos que la Biblia nos enseña que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Tengamos presente que también el sol en el desierto endurece el barro, pero ablanda el hielo. Ese es el mismo sol. La diferencia está en el material. A veces, ante el difícil camino, algunos corazones se endurecen, pero Moisés mantuvo un corazón siempre sensible, humilde y manso a Dios. Número 3. Debemos depositar nuestra fe en las promesas de Dios. Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover maná o pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo les pruebe si andan en mi ley o no. Fíjese lo que dice aquí, que Dios prueba el corazón del ser humano para ver si andamos en su ley o no. Entonces Dios le habla a Moisés diciendo: haré llover pan del cielo. Eso nunca antes había sucedido. Y hace llover en el desierto. Hacer llover en el desierto ya era difícil, y hacer llover pan era algo mucho más difícil, único y desde la perspectiva humana imposible. Pero Moisés confió completamente en las palabras de Dios. Es importante tener en cuenta el pan en tiempos de Moisés. Algunos eran alargados, otros redondos, de tamaño personal, de tamaño familiar, generalmente de color café claro, y por tanto Moisés pudo imaginárselos así. Pero el maná, el pan del cielo que Dios envió, era diferente. La Biblia dice que era como semilla de culantro o de cilantro, de color blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Era como un cereal. ¿A cuántas personas no les gusta el cereal con miel? A muchos. Y los nutría. Era una cosa nutritiva porque los mantenía con vida y con fuerzas en el desierto. En Éxodo 16:31 dice lo siguiente: y la casa de Israel lo llamó maná. No lo llamó Dios maná, lo llamó Israel, el pueblo. La casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro o cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Ahí está la cita bíblica, es bien importante. Vemos aquí entonces que aunque el Señor siempre cumple lo que promete, no siempre lo hace como nosotros lo esperamos o imaginamos. ¿Qué es el maná? Según el libro de Éxodo, el maná en hebreo, pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar: ¿qué es esto? Lo recibían todos los días, menos el séptimo, que era el sábado, por lo cual debían recolectar doble ración el sexto día, es decir, 2 gomeras para cada uno. También se encuentran referencias en midrajes judíos que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar al cilantro, pero de color blanco, y su sabor parecido a hojuelas de miel. En el arca de la alianza también se conserva una muestra de dicho alimento. Entonces, ese es el maná, un alimento parecido al cilantro. No es cilantro, es parecido al cilantro, pero de color blanco.
y que sabía a hojuelas. Yo me imagino hojuelas de maíz o hojuelas de trigo con miel. Sabemos que la miel produce energía, está llena de carbohidratos y produce mucha energía, y los otros son nutrientes especiales para nuestro aparato digestivo. Número 4, cada etapa de nuestra vida debe acercarnos más al plan del Señor. En Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estaba en el desierto de Sin, y la palabra Sin significa arbusto. Entonces el panorama ante sus ojos era arena y arbustos ahí en el desierto. Paisaje difícil, pero es allí donde debemos poner nuestros ojos en Dios y avanzar por la fe. Mirar por encima de las circunstancias adversas y creer lo que Dios ha prometido. Si Dios les prometió que iban a ir a una tierra abundante y próspera, y lo expresa en la Biblia, que dice una tierra donde fluye leche y miel, es un lugar donde hay prosperidad, un lugar especial para el pueblo de Israel. Y pues ya conocemos nosotros dónde está Jerusalén y el pueblo de Israel actualmente. Dios les prometió y Dios se los concedió. Adelante estaba la tierra que fluye leche y miel, y tierra de abundancia y bendición. Entonces el desierto de Sin era una etapa del camino, pero no era el destino final para ellos. Pasar por ahí era algo temporal y de suma formación en su fe y su carácter. Por eso sabemos que la provisión de Dios es lo mejor. Para aquellas personas que están desesperadas porque han perdido su trabajo en este tiempo y han tenido dificultades financieras, déjenme decirle que Dios está formando en usted carácter y está enseñándoles a que tengan fe, a que tengan confianza en Dios y que puedan buscar al proveedor de sus vidas para que Él pueda derramar en ustedes y en nosotros bendición que viene del cielo, no como un maná, pero Él mueve las circunstancias para que seamos proveídos de muchas maneras en nuestra vida. El Señor enseña la manera como Israel debía recoger el maná. En Éxodo 16:14 dice: recogerá diariamente la porción de un día, y ante esta instrucción serían probados. La Biblia nos enseña que Dios nos prueba. Él espera que caminemos en sus mandamientos. Es la prueba de la obediencia. Para el Señor la obediencia es más valiosa que una inmensa multitud de sacrificios, pues ante Él no es posible negociar la obediencia por otras o por obras religiosas o acciones de buen corazón. Usted no puede negociar la obediencia a la palabra de Dios y querer chantajear con regalitos a Dios para que le bendiga. Voy a narrar un testimonio de una persona, un congregante que tuvimos hace mucho tiempo, y ese congregante llevaba flores todos los domingos y los ponía en el púlpito, y parecía ser una persona muy religiosa y muy piadosa que quería agradar a Dios con esos obsequios para que Dios le bendijera, y pues no fue así. Su situación en su trabajo, su situación financiera iba empeorando cada día, hasta que tiró la toalla y se salió de cobertura y no sabemos dónde está. Vemos que con Dios no puedes negociar la obediencia. Cuando Él dice que tenemos que hacer lo que dice en su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones, tenemos que seguirlos al pie de la letra. Tenemos que vivir a la manera como Dios quiere que vivamos, y no a la manera que nosotros pensamos que debe de ser. Porque muchas veces nos equivocamos y nos damos contra la roca y nos vamos a raspar y nos vamos, ¿verdad?, a herir, o nos vamos a causar dolor cuando
veamos que no fue como nosotros pensábamos, que debíamos de obtener la provisión. Número 5. Cristo es el verdadero pan del cielo. La provisión de Dios para la humanidad es Cristo, es Jesucristo. La Biblia nos enseña que el maná fue una provisión temporal de Dios para su pueblo en el desierto, pero el Señor Jesús dijo las siguientes palabras en Juan 6:49 y también el versículo 51 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y dice Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces la Biblia me enseña que debemos de alimentarnos con su palabra viva, con oración, con alabanza, con adoración, con participar en la Santa Cena, participar en las veladas de oración, participar en oraciones de intercesión, participar en el discipulado. Tenemos que comer el pan que es Jesucristo y que es también su palabra viva. Cristo es nuestra provisión para la eternidad y para nuestra vida hoy. Podemos alimentarnos de Él sin medida. Usted puede devorarse la palabra de Dios y alabar todo el tiempo que quiera, y adorar y orar e interceder, hacer muchas cosas y llenarse de Dios, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo para nuestras vidas. Jesucristo es nuestra vida y fortaleza, como dice la Escritura. Lo siguiente: el que come de este pan vivirá para siempre. Y eso es una promesa de Dios. Conclusión o conclusiones. Cuando Dios no te da provisión o se tarda en proveerte, pueden ser por dos cosas. Número 1, porque estás haciendo las cosas mal por tus propias fuerzas y estás fallándole al Señor en obedecer sus instrucciones o sus mandamientos. Voy a narrar un testimonio de una persona que conocimos y que era prófugo de la justicia, pero nosotros no sabíamos, los pastores de la congregación no sabíamos que esta persona era prófugo de la justicia, y estaba ayudándonos ahí en la iglesia, en la congregación, una persona que nos ayudaba con mucha sencillez y humildad, pero él tenía un antecedente penal y no podía conseguir trabajo. Durante mucho tiempo que pasó aquí en esta ciudad, no encontraba trabajo, y nosotros le ofrendábamos para poder alimentar a su familia. Y el día más dichoso de su vida aquí en Mazatlán, que después fue el más fatal, consiguió por fin trabajo, y en el trabajo le pidieron una carta de antecedentes no penales, y cuando fue a conseguir esa carta, le dijeron que volviera en 15 días. Cuando regresó por esa carta a los 15 días, porque era un requisito que su empresa le pedía para continuar en el trabajo, porque ya estaba trabajando, en ese momento lo detienen porque tenía un asunto legal y lo tuvieron que trasladar a su ciudad de origen para hacer frente a ese problema. Entonces pasaron 6 meses y recibí una llamada telefónica, que si podía yo aceptarla, del ceferezo de una ciudad X de la República Mexicana. Y voy encontrándome con esta persona y me pide disculpas, me pide perdón a mí y a mi esposa por habernos engañado por mucho tiempo, y pues nosotros ya le habíamos perdonado desde hace mucho, y tuvo que completar una condena de 2 años y por fin salió, y eso le sirvió de experiencia para poder caminar bien delante de Dios y delante de su prójimo. Entonces es importante que sepa que cuando Dios no le provee es por algo. Si hay algo en su vida que no está bien, póngase a cuentas con Dios y pídale su ayuda para que pueda usted ayudar y sostener a su familia si está en el mismo caso que esta persona. Otro punto importante por el cual Dios a veces no provee es porque a veces abres
una puerta al enemigo. ¿Sí? La Biblia dice que no debemos de darle lugar al diablo. Y él te está molestando para robarte la paz y la confianza en Dios. Miren lo que dice Efesios 4, del versículo 26 al 29. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ven cómo la palabra es clara? A veces hay gente que da lugar al enemigo y cuando no puede tener provisión para su familia, opta por robar, por hacer cosas que no. Y yo recuerdo un joven que tenía ese tipo de problemas. Robó una bicicleta porque no tenía para dinero para llevar a su casa. Y pues el diablo es tremendo, porque el diablo no solamente te quiere robar, te quiere confundir, te quiere destruir, sino te quiere avergonzar. Y esta persona salió en las páginas primeras de ahí de las notas rojas de los periódicos, diciendo: fulanito de tal se robó una bicicleta y tuvo que ir a la cárcel por robarse una bicicleta. Estando ahí nadie para ayudarle, pues tuvo que tener ahí una condena de un tiempecito ahí en la cárcel, y posteriormente salió, pero pues ya todo el mundo supo lo que hizo, y pues la gente cuando lo ve, y en la iglesia cuando lo ven, pues tienen mucho cuidado con él, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia nos enseña que no debemos de abrir ninguna puerta para que el diablo nos venga, nos engañe y nos esté molestando, robando la confianza en Dios, perturbando nuestra vida y además robando nuestra paz. Tenemos que tener toda la confianza en Dios para poder conocer que las promesas de Dios son sí, son amén en todo tiempo. En estos tiempos más difíciles de la pandemia, ya llevamos más de un año con este problema. Él siempre ha proveído a todos los creyentes y aún a los no creyentes. Pero en el caso nuestro, de nuestra congregación, hemos tenido siempre noticias que Dios ha proveído de una manera extraordinaria a todos nuestros congregantes, a todos los líderes, a todos aquellos que servimos en la casa del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros, como cuidó de Israel, del pueblo de Dios en el desierto, y de la misma manera nos quiere dirigir al lugar de la bendición, es decir, al lugar de su voluntad perfecta. Por excelencia, Dios es nuestro proveedor, y la más grande y poderosa provisión ha sido su Hijo Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo para darnos no solamente salvación, sino darnos también sanidad, darnos protección, darnos provisión, etc. En Él tenemos toda respuesta y toda solución a nuestros problemas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos que todas, Señor, se pongan a cuentas contigo, que te pidamos perdón, Señor, si algo hemos fallado, si alguien ha fallado, Señor, si alguien ha hecho lo contrario a lo que dice tu palabra, y que nos perdone, Señor. Queremos que tú perdones nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras desobediencia, y a veces hasta la obediencia tardía es desobediencia, Señor. Queremos que estemos bien contigo, que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, y Dios, que nos dé la oportunidad de conocer tu valiosa provisión. Tu provisión es la mejor, Señor. El pueblo de Israel en aquel tiempo no valoró el maná que tú enviaste en el desierto, Señor. Los quitaste de la esclavitud para hacerlos personas libres y que pudiesen formar una nación nueva
la cual está hoy en Israel, y no valoró, Señor, lo grande y lo poderoso que tú les proveíste durante 40 años en el desierto, lo que tenían que comer y beber y vestir, Señor. Y nosotros, Señor, queremos decirte que tú, Jesucristo, eres el pan de vida. Eres el pan que descendió del cielo para bendecirnos y para proveernos, para salvarnos, para sanarnos, cuidarnos, protegernos y llevarnos en un plan perfecto, Señor, a un destino mejor. Así como iniciamos, Señor, así como iniciamos, que tu palabra dice, porque yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza. Señor, lo creemos y sabemos que tú vas a bendecir nuestras vidas, Señor. Aquellas personas, Padre, que están necesitadas de un trabajo, están necesitadas de provisión, no solamente financiera, sino provisión de sanidad, de salvación, de protección. Que tú, Señor Jesucristo, extiendas tu mano para salvarles, sanarles, para protegerles y proveerles, Dios. Sé tú, Señor, esa gran bendición que cada persona necesita, Señor. Dice tu palabra que tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Así es que aquellas personas que necesitan, Señor, de ti, que tengan la confianza de buscar tu rostro, de buscar tu voluntad y de que puedan, Señor, obedecer tu palabra, Señor, que les va a traer bendición para sus vidas. Padre, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti todas las gracias, toda la honra y toda la gloria por la palabra que nos has dado en este día y porque queremos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos toda esta semana a meditarla y hacerla nuestra para poder vivir de acuerdo a tu voluntad perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga.